Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Canadá, una carrera que fue la mejor del año y fue buena la carrera, porque la de Miami estuvo bien, fue la mejor del año, pero me pareció una carrera que, la verdad, Y esta carrera estuvo buena, tuvimos pelea por el liderato que lamentablemente fue hasta la vuelta 30 tras el abandono de George Russell y después se planchó un poquito, pero después tuvimos una pelea por el segundo lugar, hubo algunas acciones interesantes con un reglamento que poco a poco y dependiendo del circuito parece que va mejorando, también se están tomando decisiones que ayudan a que este mejore. Vamos a ver la semana que viene en Mónaco, que se espera que va a ser la mejor carrera para este reglamento, pero por lo menos vemos un poco de progresión. Tampoco voy a levantar la bandera de que el reglamento funciona, porque también vi algunas cosas que no me gustan, como algunos adelantamientos que fueron muy fáciles producto de la batería. Pero bueno, también mentiría si diría que esto no era lo mismo que teníamos con el DRS el año pasado, que muchas veces había adelantamientos que se hacían de manera muy simple por este alerón trasero móvil que solo disponían los pilotos que estaban a menos de un segundo del piloto de delante. Pero bueno, estuvo mejor, sinceramente, y parece que volvemos a tener este pilotaje al que estamos acostumbrados y al que nos gusta ver por parte de los pilotos, que tomen riesgos, que frenen más tarde, que intenten tirarse en una curva y que no sea simplemente porque el otro piloto se quedó sin batería, entonces lo pasas. Hay menos adelantamientos accidentales, lo cual me parece perfecto. Y arrancamos ya con el 1x1 porque hay bastante de qué hablar en este fin de semana de Canadá. Pero antes, un poquito un resumen de lo que fue. Recordamos que fue fin de semana sprint, pero un poquito de resumen me refiero a las condiciones. Porque un Gran Premio de Canadá que se decía que iba 100% de lluvia, arrancó la mañana lloviendo en el país de Norteamérica, pero después fue parando y para cuando comenzó la carrera lloviznaba apenas y paró en la vuelta previa, entonces poco más para comentar. Y fue una condición difícil para los pilotos que comenzaron la carrera con una pista que, si bien no estaba lo suficientemente mojada para intermedios, tampoco tenía temperatura suficiente para tener un agarre óptimo con neumático de seco, y fue el reto que debían superar los pilotos en esa tarde canadiense. Bueno, ahora sí arrancamos por el 1x1 y arranquemos por el 6x1 porque tuvimos varios abandonos por problemas de fiabilidad. Y voy a nombrarlos bastante rápido. El primer abandono de un piloto que ni siquiera pudo comenzar la carrera es el de Arvid Lindblad. Que pobre Lindblad estaba teniendo un fin de semana espectacular, metiéndose en Q3 en la clasificación para la sprint, terminando octavo en la sprint, sumando un punto importante porque por lo menos se pudo llegar a ese punto. Clasificó noveno en la clasificación para el domingo, y en la carrera del domingo, que parecía que era muy posible que sume buenos puntos para él y para el equipo, hace la vuelta previa, se coloca en su cajón de salida. Cuando todos esperábamos que se prendan las luces para largar la carrera finalmente, hay una vuelta previa más. Nadie entendía lo que estaba pasando y era que el coche de Lindblad se había quedado parado en el cajón de salida, por lo que la FIA se dio cuenta de esto debido a los sensores de seguridad que tiene, que parecía que no iba a poder arrancar, y para evitar un fuerte accidente en los primeros metros de carrera, decidieron hacer dos vueltas previas más hasta que pudieron retirar el coche de Lindblad y finalmente hacer que se retire del Gran Premio. Una lástima porque prometía bastante este fin de semana, tuvo un fin de semana espectacular que terminó sin puntos y sin correr una sola vuelta en la carrera del domingo por este problema. El siguiente abandono fue el de Alexander Albon, que no estaba teniendo un fin de semana muy positivo. Williams no estuvo tan firme en este fin de semana a pesar de que logró sumar puntos, pero eso después lo vamos a charlar. Y es que Albon estuvo siempre por las últimas posiciones. En la sprint terminó 19º, en la clasificación no pudo pasar de la Q1 y quedó 18º. Y en carrera remontó muchas posiciones en largada, iba 12º, pero en la curva 10 Piastri calcula horrible, pierde la referencia de frenada, adelanta a Ocon y choca contra el sidepod de Alexander Albon, provocándole daños que hicieron que se tenga que retirar de la carrera. Lamentablemente el piloto tailandés no pudo terminar por este accidente y se tuvo que retirar. El siguiente abandono fue de Fernando Alonso, que en un fin de semana que, bueno, como los típicos de Aston Martin, lo único para destacar es que en la clasificación para el sprint se mete en Q2, y también en parte porque en el último intento que tuvo en la Q1 se chocó contra las protecciones y causó una bandera roja que provocó que casi nadie pueda mejorar su tiempo para llegar a la Q2 o para bajarlo,
lo que provocó que pase a la Q2, no pueda dar ninguna vuelta en Q2 y después en la sprint, después de 15 vueltas, se tuvo que retirar. En clasificación clasificó 19º y en carrera iba dando lástima como da siempre este Aston Martin, y en la vuelta 23 por problemas de motor se retiró también. Siguiente abandono fue el de George Russell, una lástima para el piloto británico porque estaba teniendo una buena carrera y una carrera picante contra su compañero de equipo, pero que también se extiende a todo el fin de semana porque en la carrera sprint tuvo peleas contra Antonelli, peleas que de hecho en la curva 1 para mí Russell lo echa de pista al piloto italiano, una acción que para mí no debería ser considerada legal, pero con este reglamento, como todos sabemos, lo que el sentido común no existe. Porque se tiró bien Antonelli, estaban bien en paralelo y Russell le podría haber dejado espacio. Uno compara cómo tracciona las curvas 1 y 2 normalmente Russell y cómo la traccionó con Antonelli al lado, que obviamente no la va a traccionar igual. Pero lo que voy es que, como tracciona normalmente, deja más espacio en el interior de la curva 2. Sin embargo, cuando estaba Antonelli no le dejó absolutamente nada de espacio, lo que provocó que se tenga que saltar la curva Antonelli y posteriormente devolverle la posición. Lo que provocó que tengan una pelea picante. Después Antonelli lo quiso pasar, se volvió loco intentando pasarlo y se pasa de frenada, perdiendo la posición con Lando Norris. Y después de ese momento Russell se pudo separar un poquito y le sacó un segundo a Norris y ganó la carrera sprint. En clasificación Russell hace la pole por muy poco tiempo, por 62 milésimas con Antonelli. Y en carrera tienen una pelea épica ya con los McLaren que habían parado en boxes. Después voy a explicar lo de los McLaren, pero tienen una pelea épica con Antonelli, que ambos se tiran, que ambos están al borde de tocarse. De hecho se tocan, se salen de pista porque uno le echa al otro. Muy parejo, en un momento parecía que Antonelli lo pasó y se iba a quedar líder, pero se pasa de frenada en la curva 10, bloquea el neumático y Russell se la devuelve. Pero desgraciadamente en la vuelta 29, en la curva 9... Russell parecía que se había pasado de frenada y que lo había pasado a Antonelli, pero en realidad fue un problema de motor, se le apagó el auto y pasando la curva 9 dejó el coche en el borde del circuito, lo que provocó su abandono y fue multado con 5.000 euros por haber arrojado el apoyacabezas de manera violenta hacia la pista. Fue hacia adelante, no es que lo arrojó hacia donde pasaban los coches, pero al ser considerado peligroso y una acción evitable fue multado. No va a ser sancionado por esto, pero bueno, fue multado. Una lástima para Russell, que tiene su primer problema de fiabilidad y esto hace que Antonelli le saque 43 puntos en el campeonato, una diferencia importantísima que igual falta mucho, pero que ya la presión empieza a ser para el británico. En la vida hay 3 cosas que una persona nunca tiene que confiar, nunca tiene que hacer caso. La primera es que te digan: estoy en 5 minutos. La segunda es que te digan: pasa que no te voy a hacer nada. Y la tercera es que un ingeniero de McLaren te diga que va a llover. Esas 3 cosas son las que un hombre nunca tiene que confiar en la vida. Desgraciadamente los pilotos de McLaren no tienen otra opción. Es por eso que en un fin de semana que iba a parecer de los mejores de McLaren en el año, termina siendo, no sé si el peor, porque por lo menos los dos arrancaron la carrera, pero de los peores. Y por cosas completamente evitables. En el caso de Norris, abandonó por un problema de motor, eso es algo inevitable. Pero lo que es inaudito no es eso. Norris tuvo un fin de semana que parecía bueno porque en la sprint queda segundo y en la clasificación queda tercero. Un fin de semana en el que McLaren trajo mejoras importantes y que si ya les había ido bien en Miami, parecía que les iba a ir igual de bien en Canadá. Sin embargo, la carrera, como dije al principio del video, lloviznaba un poquito al principio, la temperatura de la pista estaba fría, entonces McLaren que dijo: bueno, según nuestros radares, que el de McLaren siempre anda mal, va a seguir lloviendo, entonces se va a mojar la pista rápido y por ahí arrancamos perdiendo tiempo con el intermedio, pero después lo vamos a recuperar cuando todo el mundo pare y nosotros ya estemos con el intermedio. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a largar con intermedios cuando todo el resto de pilotos en el top 10 está con neumático de seco. He de aclarar que hay otros pilotos detrás del top 10 que también arrancaron con intermedios como Hülkenberg, pero bueno, ahí tenía más sentido porque querían arriesgarse y si les salía, bueno, perfecto, y si no, no tenían demasiado que perder. En el caso de McLaren sí tenían demasiado que perder, pero bueno. Ocurre la primera vuelta previa. Ya Piastri decía: llueve poco, me parece que la pista está para secos. Y el equipo le decía: bueno, sí, vamos a largar con esto. Segunda vuelta previa. Piastri le dice: paró de llover, hay que cambiar, hay que parar en boxes y cambiar. El ingeniero le decía: no, tranquilo, vamos a seguir. Tercera vuelta previa, Piastri dice:
ya está, hay que cambiar hay que parar en boxes, no va a llover, no parece que vaya a llover. Y el ingeniero le dice, los neumáticos secos del resto están muy baja temperatura y creemos que estos son mejores. Piastri no estaba de acuerdo, claramente, pero tenía que obedecer. No se iba a parar en boxes cuando el equipo no estaba preparado. Y la jugada le sale bien a McLaren durante los primeros 250 metros hasta la curva 2, que Norris se pone primero, Piastri se queda cuarto, pero estaba bien. Y claro, pasaba la primera vuelta y el ritmo de Norris no lo estaban pudiendo pasar porque era una zona revirada del circuito, pero el ritmo de Norris era horrible. Y al cabo de 2 vueltas los dos McLaren pararon en boxes, pusieron neumático de seco y tuvieron que volver a empezar la carrera, pero de muchísimo más atrás. Y es por esto que Norris pierde muchas posiciones y ya para la vuelta 38, que estaba remontando y parecía que iba a lograr por lo menos un séptimo lugar, abandonó por un problema en la caja de cambios, parece, y se tuvo que retirar. Una lástima para el piloto británico. El siguiente y último abandono en la carrera es el de Checo Pérez, que la verdad es que de su fin de semana, como siempre, tengo un poco para mencionar por el pobre ritmo que tiene Cadillac. En la sprint iba muy bien, de hecho terminó 11º, un resultado increíble para Cadillac, que con el neumático blando sorprendió, pero fue sancionado con 10 segundos por forzar a Lawson afuera de la pista. Una sanción que, si bien me parece justa, me parece raro que a Russell no le hayan hecho lo mismo, pero bueno, cosas. Y termina 14º. En clasificación ya vuelve un poco más a la normalidad, termina 20º. Y en carrera iba rodando por esas posiciones. Y finalmente en la vuelta 39, en la última chicane justo, se le rompe la suspensión en medio de la frenada. Algo que pudo haber sido muy peligroso porque pudo haber perdido el control del coche a grandes velocidades. Pero por suerte lo mantuvo derecho y tenía la entrada a boxes derecho, entonces lo pudo meter, guardó el coche en el garage. Y algo un poco inentendible de la FIA en este fin de semana es lo que tardaban en sacar Virtual Safety Car, porque muchos Virtual Safety Car que hubo, porque hubo varios, fueron por diferentes piezas que había en el circuito, tanto por el choque de Piastri-Albon como esto de Checo Pérez, pero que no salieron inmediatamente después de este incidente, sino que salieron varias vueltas después. Lo que uno hace que se pregunte, pero en todas estas vueltas no pudo haber un pinchazo o lo que sea por estas piezas que había en el circuito, o por qué no sacaron el Virtual Safety Car. De hecho, hubo un Virtual Safety Car que creo que no entendió absolutamente nadie, porque fue de la nada y se metió un comisario, agarró una pieza y se volvió a meter. Pero bueno, en una de las tantas cosas inexplicables que hace la FIA. Y bueno, finalmente Checo Pérez termina abandonando, y es el último abandono de este Gran Premio. Ya después tenemos a los últimos, que son los de siempre, que son Bottas y Lance Stroll, que ya perdieron 4 vueltas en comparación al líder. 4 vueltas en comparación al líder. Es una locura lo que pierden estos muchachos. De hecho, en la vuelta 30 o antes se lo veía a Stroll siendo que le sacó una vuelta a Norris, que estaba 13º en ese momento. Imagínense lo lento que son tanto los Aston Martin como los Cadillac. Y bueno, la verdad no mucho para mencionar de estos dos, porque están siempre atrás y están muy lejos del resto, y ni siquiera estuvieron peleando entre ellos. Entonces, bien que pudieron terminar la carrera, poco más. 14º tenemos a Esteban Ocon en un fin de semana que para Haas no fue demasiado bueno. Si bien consiguen puntos con su otro piloto, la verdad es que estaban bastante atrás de lo que yo creo que esperaban, porque aparte se decía que para esta carrera Haas iba a traer mejoras, que iba a estar más cerca de Alpine, y al final fue todo lo contrario. Un Haas que Ocon 13º en la sprint, 17º se queda fuera en Q1 en la quali, y ya en carrera sube un par de posiciones, pero no mucho más, que estuvo a 2 vueltas del líder. Y la verdad es que poco para mencionar de Ocon, que no tuvo un buen fin de semana y que tiene una mala racha que esperemos que pueda solucionar. Si bien Ayao Komatsu desmintió los rumores de que el puesto de Ocon estaba en peligro y de que se enojó de hecho con periodistas. De hecho, hubo un malentendido porque supuestamente la prensa brasileña que había publicado eso, hubo un malentendido con la traducción. Entonces, como que cuando se exportó la noticia al resto del mundo, todo el mundo decía que era que lo querían echar, al final no era tan así. Pero bueno, parece que no está tan en riesgo como creíamos el puesto de Ocon, pero que necesita todavía como mejorar un poco. Parece que le está costando este reglamento, estos autos, y este auto en particular le está costando, entonces veremos si puede mejorar.
Decimotercero y decimosegundo tenemos a los Audi, Bortoleto decimotercero, Hülkenberg decimosegundo, en un fin de semana que no fue bueno para ninguno de los dos, que Audi se ve que bajó un poco el rendimiento a comparación de cómo había arrancado la temporada. Por suerte para ellos no tuvieron problemas de fiabilidad, ambos terminaron todas las sesiones, Bortoleto decimosegundo en la sprint, Hülkenberg decimoquinto, en quali, Hülkenberg decimoprimero, Bortoleto decimotercero, y ya en carrera decimosegundo y decimotercero, en un fin de semana que estaban para eso, porque estaban con un ritmo parecido al de los Haas, pero después los Williams estaban un poco lejos, depende. Albon no estaba lejos, pero Sainz sí, los Alpine ya ni hablar. Entonces, nada, es la posición en la que deberían estar y sinceramente no tuvieron una carrera muy vistosa ninguno de los dos. Decimoprimero está Oscar Piastri, que ya más o menos expliqué lo que fue su carrera al principio, pero la verdad es que fue un caos. Si la de Norris parecía mala, la de Piastri fue horrible, porque no solo se combina el error estratégico de McLaren, sino que también tenemos que agregarle el mal pilotaje que tuvo Piastri este domingo en Canadá, porque si bien, sí, al principio es culpa del equipo, tuvo que parar en boxes al principio a poner neumáticos de seco, y hizo un stint de 40 vueltas, después también tienen ese accidente con Albon, que tiene que parar en boxes para cambiar el delantero, nuevos neumáticos, lo penalizan por este accidente con Alexander Albon, y ya de ahí queda decimoprimero con mal ritmo, porque tampoco se estaba acercando a Berman, y poco más, una muy mala carrera, y sinceramente un muy mal fin de semana para McLaren, que tuvo errores de todo tipo. Y bueno, y como dije, décimo tenemos a Oliver Berman, que la verdad, a pesar de que haya sumado un punto, y me parece un punto importante para lo que estaba Haas en este fin de semana, no hay tanto para mencionar tampoco. Berman que tuvo una sprint horrible, terminó decimoctavo, una sprint que tuvimos varios así, porque Berman decimoctavo, Albon decimonoveno, Gasly vigésimo, en donde varios pilotos no estaban encontrando el ritmo y que por lo menos en la parte de atrás de la parrilla fue bastante lineal. En clasificación pasa a la Q2 Berman, pero queda decimosexto, mal ritmo, y en carrera puede subir un poco más, y aprovechando todo el caos que hubo adelante, todos los abandonos, el abandono de Lindblad, de Albon, de Russell, de Norris, aprovecha esto y logra, y bueno, y el caos que tuvo Piastri también, aprovecha esto y logra meterse en los puntos para por lo menos sumar uno y no irse en cero este fin de semana. Pero Haas, que tuvo un mal fin de semana y a contraposición del buen fin de semana que tuvo Racing Bulls, pierde la sexta posición en el campeonato de constructores contra el equipo italiano y se le complica un poco más el campeonato de constructores, a pesar de que recién empieza esto y falta un montón de carreras. Noveno tenemos a Carlos Sainz, posición que me parece también bastante meritoria. Sainz, que arrancó el año muchísimo mejor que Alex Albon, y Williams, que está poco a poco mejorando. James dijo que si bien arrancaron el año con sobrepeso y que no fue como querían arrancar, este es el auto que debería haber estado desde Australia. Este auto que tienen ahora, que si bien para Albon fue un caos total, iba mejor en la carrera y después ocurre el accidente con Piastri. Pero Sainz es la otra cara de la moneda, porque Sainz en la sprint termina décimo, en la quali termina decimoquinto, a la quali no fue tan buena, pero en carrera, al igual que Berman, aprovechó todo el caos que hubo adelante, aprovechó los abandonos y el accidente de Piastri, logra subir posiciones, ponerse noveno, suma 2 puntos más para el campeonato, 2 puntos que a medida que Williams mejore el auto van a ser importantes. Octavo, y con un fin de semana que fue de menos a más, tenemos a Pierre Gasly. Un Gasly que se le mostraba bastante deprimido este fin de semana porque al principio no encontraba el ritmo. De hecho, terminó vigésimo en la sprint y quedó afuera en Q1 en la quali de la sprint, algo que fue bastante sorprendente de ver. Pero pasó el fin de semana, ya en la quali para la carrera terminó decimocuarto, tampoco fue lo ideal. Y en carrera ya se notaba que el ritmo de carrera del Alpine era mejor que el de clasificación y ya mejoró, aprovechó el caos que había adelante, pero también adelantó a los Audi y bueno, termina octavo, muy cerca de Lawson, no lo pudo pasar por detalles, tuvieron una pelea ahí, pero Lawson defendió bien y sinceramente que tuvo un buen fin de semana Gasly, un buen fin de semana, quizás hubiese sido mejor, pero tuvo un fin de semana satisfactorio, yo creo, sumó 4 puntos para el equipo que son importantes. Dijo de hecho en medio del fin de semana como que no sabía qué estaba pasando porque no encontraban lo que estaba mal con el auto. No sé si lo encontraron o no, pero por lo menos en carrera el ritmo fue bueno. Y bueno, octavo lugar para él y suma aún más puntos en el campeonato para mantenerse en la novena posición de este. Y séptimo, como dije recién, tenemos a Liam Lawson en un fin de semana muy bueno para RB, que parecía que iban a poder puntuar los dos, pero por el problema que tuvo Lindblad, solo Lawson, que arrancó el fin de semana 11º en la sprint.
Después en quali 12º y en carrera adelantó a Hülkenberg, aprovechó todo lo que pasó adelante, se puso 7º y de ahí se mantuvo. Si bien en el Virtual Safety Car del abandono de Russell, que provocó que todos los que no habían parado paren en boxes y pongan nuevos neumáticos hasta el final, puso blando RB con la esperanza de que, bueno, como había poca temperatura en la pista, el blando iba a agarrar temperatura mejor, más rápido y se iba a desgastar menos. Y no fue tan mala idea, pero si bien no se pudo acercar al auto que tenía delante y tuvo que pelear un poco con Gasly. Y sobre el final estaba un poco gastado ese neumático, pero al final aguantó bien Lawson, que fue investigado de hecho por la FIA por infringir el procedimiento de largada. Y al final decidieron ponerle una reprimenda, que en estas situaciones es normal de la FIA. Primero te dan una reprimenda y después si lo volvés a hacer te sancionan con segundos en carrera. En el caso de Lawson fue una reprimenda y poco más para mencionar. Un buen fin de semana para él que suma 6 puntitos para el campeonato. Y en el sexto lugar, y con su mejor resultado en Fórmula 1, Franco Colapinto. Carrerón de Franco Colapinto. Muy orgulloso, muy contento de la carrera que hizo el argentino, que parecía que iba a ser un fin de semana complicado, un fin de semana que nos íbamos a llevar las manos en la cabeza porque en la práctica 1 no pudo dar ni una sola vuelta. Con Lawson no lo mencioné, pero le pasó algo similar, no pudo dar ni una sola vuelta y uno decía, uy, ahora viene la quali de la sprint y va a ser un desastre. Gasly tampoco estaba bien, parecía que el auto no era tan bueno este fin de semana. Y en la quali de la sprint queda 13º, se queda en la Q2, clasifica mejor que Gasly, lo cual fue un poco una sorpresa. En la sprint queda noveno a una posición de los puntos, con un ritmo similar al de Lindblad, que se estaba acercando a lo último, pero al final no pudo adelantarlo, no pudo alcanzarlo. Y yo decía, bueno, hay ritmo este fin de semana y Colapinto se adaptó bien al circuito, un circuito que es complicado porque están las paredes cerca, por la poca temperatura que había. Y Colapinto estaba noveno en la sprint. Y en clasificación, uno decía, y por ahí en clasificación el ritmo es peor que la carrera, por ahí se queda en Q2, va a estar complicado. Y logra meterse en la Q3. Queda décimo, a comparación de Gasly que quedó 14º. Entonces vos decís, bueno, Colapinto está bien este fin de semana, el coche parece que ayuda un poco. Y en carrera pasó todo, fue un dominó. Porque Colapinto se veía firme y vos decías, como Gasly estaba lejos y Lawson tampoco estaba tan cerca, decías, bueno, el rival a batir para Colapinto, el rival con el que va a tener un ritmo similar, va a ser Lindblad, va a ser ese el que va a poder batallar en pista y quizá adelantar. Y en la vuelta previa Lindblad se queda y se retira y dice, bueno, Colapinto está noveno. Tiene atrás tenía a Hülkenberg, que Audi en carrera no tenía un ritmo tan prometedor, y ya ahí atrás tenía a Lawson. Entonces noveno, larga con el neumático medio, aprovecha a los McLaren que tuvieron que parar en boxes temprano. Ya ahí se pone séptimo, le empieza a sacar tiempo a Lawson, le saca 1, 2, 3, 4, 5 segundos y le sigue sacando. Ocurre el Virtual Safety Car de Russell, sube una posición, para en boxes, pone neumático duro, con Lawson a 10 segundos atrás. Y el problema ahora era que, bueno, Lawson puso blandos, se acercará ahora a Lawson, aparte que cuando sale en boxes Colapinto, con el neumático duro, con la temperatura muy baja tanto de la pista como de ese neumático, a la salida de boxes, que es una salida en una curva, se va afuera y choca contra la pared. Y él estaba desesperado porque dice, no, la madre, choqué. Y el ingeniero local me diciendo que no se veían daños ni en el piso y había un poco de daño en el alerón delantero, pero era muy poco. Y uno decía en ese momento, bueno, se acercará Lawson. Y no, se le sigue alejando. En un momento de la carrera sí se empezó a acercar, pero después Colapinto se vuelve a alejar y termina en la sexta posición. Por segunda vez consecutiva, su mejor resultado en la categoría. Esta vez no fue ayudado por penalizaciones, fue ayudado por problemas de fiabilidad de otros equipos. Pero la verdad, muy bien. Encima, en un momento que vos decías, bueno, lo va a adelantar Norris, que no estaba tan lejos. Norris termina retirándose de la carrera también. Entonces, sale todo redondo para Colapinto en este fin de semana. Por lo menos a partir del sábado, sale todo redondo. Y la verdad, muy orgulloso de él y muy feliz de que haya logrado este resultado. Un Colapinto que va de menos a más y que está sorprendiendo a todos, y que veo reacciones de gente de la comunidad anglosajona que dice, por fin estamos volviendo a ver al Colapinto de Williams, de sus primeras carreras en 2024, y eso me llena de orgullo y me llena de alegría ver cómo la gente lo reconoce y ve que su ritmo es excepcional. Ya entrando al top 5 tenemos en la quinta posición a Isaac Hadjar, que por fin logra puntos importantes, a pesar de que la manera no fue la ideal, diría yo.
Pero bueno, hay que reconocerle que por lo menos este fin de semana estuvo bien. Hadjar, que en la sprint iba a puntuar, estaba bien, pero estaba en la octava posición, pero tuvo un problema de motor, de fiabilidad, y en las últimas 3 vueltas se tuvo que retirar, una lástima para él. Y eso fue lo que le dio a Lindblad un punto por lo menos en esa sprint. En la clasificación queda séptimo por detrás de Max Verstappen, y en carrera se pone quinto debido al abandono de Norris y la pifia de McLaren con Piastri. Y después tiene una pelea también con Leclerc. En un momento estaba cuarto y tiene la pelea con Leclerc, que es sancionado porque hace un cambio de dirección en recta que casi provoca que ambos choquen y que iba a ser peligroso. Me parece que está bien la sanción aplicada para Hadjar. Y después tiene una sanción de stop and go por ignorar doble banderas amarillas. Pero claro, Colapinto estaba a 40 segundos atrás de Hadjar, entonces la quinta posición nunca estuvo en riesgo. Cumple las 2 sanciones, sale de boxes, ya queda quinto y final de carrera para Hadjar. Que bueno, hay que perfeccionar esas cosas, que no hayan tantos errores así, porque al fin y al cabo te saca de una pelea posible por el cuarto lugar, pero que por lo menos suma 10 puntos que le van a dar confianza para lo que las carreras que vienen. Cuarta posición para Charles Leclerc en un fin de semana que no fue del todo bueno para el piloto monegasco, que en la sprint termina quinto por delante de su compañero, en la quali termina octavo, con una quali que no fue para nada positiva para el piloto de Ferrari. Y ya en carrera logra subir las posiciones por lo de los McLaren, logra adelantar a Hadjar y bueno, lo de Russell obviamente. Y ya ahí se pone en la cuarta posición. Tuvo un momento en el que casi choca, que tuvo una salvada espectacular en el relanzamiento de un Virtual Safety Car al salir de la última curva. Y más allá de eso no tuvo tan buen ritmo, perdió mucho tiempo, de hecho terminó a 33 segundos de Verstappen. Y poco más para mencionar, un fin de semana en Leclerc que si bien suma buenos puntos por las eventualidades que hubo alrededor de él, no fue lo suficientemente bueno yo creo para Ferrari, que tenía una oportunidad de doble podio por todo lo que sucedió. Pero bueno, al final Leclerc cuarto tampoco me parece catastrófico, pero que tiene que recuperar confianza que perdió en Miami y que me parece que por lo menos para recuperarla esta carrera está bien. Tercera posición es para Max Verstappen, gran fin de semana del neerlandés, que en la sprint termina séptimo, en la cual termina sexto, y en carrera, si bien logra adelantar a Hamilton y se pone, después del abandono de Russell y lo de los McLaren, se pone segundo. Tiene una pelea muy fuerte con Hamilton, que la verdad es que estuvo muy linda de ver, aparte del duelo en sí, por el historial que tienen estos dos. Y que no pudo vencer, Hamilton lo adelanta en un momento y no puede devolverle el adelantamiento a Verstappen. Sobre el final, de hecho, fue este adelantamiento y al final queda tercero, logra su primer podio en esta temporada y un buen resultado para él y para Red Bull, que suma puntos importantes contra McLaren, porque si bien hoy McLaren tiene mejor coche que Red Bull, no vaya a ser que a final de temporada sea al revés y estos puntos le sirvan a Red Bull para superar a los de Woking en un fin de temporada. Segundo puesto para Lewis Hamilton con un buen fin de semana del inglés, que la verdad es que un fin de semana bastante bueno, si bien en la sprint termina sexto y en quali termina quinto, ya ahí supera a Leclerc. En carrera pierde posición con Verstappen y como dije antes, tiene una pelea limpia, apretada contra el neerlandés, lo adelanta y finalmente termina en la segunda posición, su mejor posición este año. Y poco más para mencionar del inglés, que tuvo un buen fin de semana y que poco a poco se lo ve más cómodo con este Ferrari. Y finalmente ganador, cuarta victoria consecutiva, más líder que nunca, Andrea Kimi Antonelli. Nuevamente el piloto italiano tiene un gran fin de semana. Si bien al principio pecó un poco quizás de inexperto, más que nada en la sprint, por la pelea que tuvo con Russell y su desconcentración que provocó que pierda posición con Norris y termine tercero. Pero después en quali queda segundo a muy poco de Russell y en carrera ya dejó claro que no se iba a dejar amedrentar por Russell, ni por Toto Wolff, ni por quien sea, que este campeonato lo va a pelear. Y a pesar de que sea su segunda temporada en Fórmula 1 y que tenga mucha más por delante, Antonelli va a pelear este campeonato y lo va a intentar ganar. Y ahora está a 43 puntos de su compañero de equipo, pero con una pelea increíble. En la carrera tuvimos hasta la vuelta que abandona Russell, que es la vuelta 29, tuvimos pelea de... En una curva se tira Antonelli, después se tira Russell, defiende Russell un poco con lo justo, después lo pasa Antonelli y parecía que ya se iba a alejar, pero se pasa de frenada y le devuelve la posición Russell, y así hasta que en la vuelta 30 Russell abandona lamentablemente
Y ya ahí tenía el camino libre, paró en boxes por el Virtual Safety Car. Y ya ahí quedó tranquilo, gestionando la distancia contra los de atrás, porque Verstappen, por la pelea que estaban teniendo los Mercedes, había quedado 4 segundos, se fue alejando poco a poco hasta que ya le sacó 10 segundos y ganó la carrera y es líder, sigue siendo líder, se va a Mónaco líder y la verdad un poco para mencionar a Antonelli que está teniendo un ritmo espectacular. Y muchas gracias por ver, espero que les haya gustado una carrera que le voy a dar un 7. Vi mucha gente diciendo como, carrerón 10, 9, para mí todavía no, hay que esperar, para mí, porque si bien tuvimos una muy buena pelea por el liderato en la que abandonó Russell, se planchó un poquito, después tuvimos una buena pelea entre Hamilton y Verstappen, entre Hadjar y Leclerc, pero más allá de eso hay que esperar un poco, me parece que un 7 es un buen número para esta carrera. Y poco más para mencionar. Síganme en mis redes sociales, comenten qué les pareció, comenten de la victoria de Antonelli, de los puntos de Colapinto, de lo que quieran comentar. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a todos los que se suscriben, la verdad. Quiero repetirlo en este video porque estoy muy feliz de que haya gente dándole like a los shorts, a Instagram, a los TikTok, que se esté suscribiendo. Muchas gracias por eso y nos vemos en el próximo, que va a ser en el Gran Premio de Mónaco en 2 semanitas. Adiós.